Seguimos. Disculpen que lo hice cortado, pero bueno, no me anda bien el internet y no quiero renegar como el otro día. El homicidio culposo dice será reprimido con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial. En su caso, por 5 a 10 años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos de los deberes a su cargo causare a otro la muerte. Bien, bueno, el mínimo de pena se elevará a 2 años si fueren más de una víctima fatales. Básicamente lo que tenemos que analizar acá es que para que se dé el homicidio culposo tiene que haber una de estas características se tienen que dar. Tiene que ser por imprudencia, por negligencia, ¿sí? Esas son como las más importantes. Dentro de esas entran todas las demás. Impericia en su arte o profesión, inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo. ¿Qué entra dentro de esto? Cuando habla de profesión, ustedes imagínense un médico que realiza una mala praxis, ¿sí? Un arquitecto que realiza mal los planos de un edificio y el edificio se cae y muere gente. Imagínense cuando es inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. Imagínense a las fuerzas, a los policías, o que ignorando un procedimiento o ignorando cómo debe actuar en determinadas situaciones le causa la muerte a otro, ¿sí? Y va preso. Bien, imprudencia, negligencia, lo puede relacionar también con accidentes de tránsito. Sí, ahora vamos a ver bien qué es cada una, pero básicamente ustedes traigan a su cabeza todos esos ejemplos donde esta persona no tiene en cuenta o no prevé lo que puede suceder o no lo sabe pero debiera, ¿sí? Entonces, en ese caso, encuadraría dentro del homicidio culposo. Y no solo va a ser reprimido, sino que también va a tener una inhabilitación especial. Por ejemplo, el médico va a ir preso y encima va a tener una inhabilitación, ¿sí? Entonces no va a poder ejercer, aunque salga de prisión. ¿Bien? Si fuera más de una víctima fatal, por ejemplo, un accidente de tránsito es el ejemplo más básico, que muera toda una familia entera, ¿sí? Y el elemento subjetivo debe estar en... lo más importante es que no debe haber voluntad de matar. O sea, esta persona, si bien no actuó previniendo todo lo que podía suceder si realizaba determinados actos, por ejemplo, conducir ebrio o realizar una cirugía de la cual no recordaba bien o no sabía bien cómo realizarla, no quiere matar a esta persona, pero le causa la muerte porque no tomó todos los recaudos que tenía que tener, no, por ejemplo, el médico no repasó la cirugía o jamás la había hecho y dijo que sí la había hecho. Hay algunos casos excusables respecto al médico cuando es alguna situación de urgencia o algo que es de vida o muerte y si es, por ejemplo, si determinado médico no lo hubiera atendido, esta persona no hubiera tenido otra oportunidad de sobrevivir, ¿sí? Bueno, hay como algunos casos excepcionales, pero estos son los elementos de lo más importante. Ahora, si nosotros hablamos de cada uno de los ítems, podemos decir que negligencia es el olvido u omisión de lo que se debe hacer.
¿sí? Esta persona omite las diligencias necesarias para no crear peligro. Por ejemplo, un taxi que conduce todos los días diario y no le hace el control al auto que le tiene que hacer, no controla su freno periódicamente y ya hace 3 años que lo tiene y no le hace un service, no le hace nada al auto, no controla los frenos, nada. Ahí hay un defecto de acción, ¿sí? Él no realiza esa acción, que es revisar los frenos, que es algo que él debería hacer, él omite eso, lo olvida, y por esa negligencia, por ese acto de negligencia, él comete un homicidio. No puede frenar, choca el auto, se mueren los pasajeros, por ejemplo. Imprudencia es la temeridad, no evitar el peligro. Hacer algo que el deber de previsión indicaba no hacer. Por ejemplo, que este automovilista haya revisado su freno y haya dicho, bueno, igual, si están bien mis frenos, yo voy a andar rápido, porque puedo frenar bien. Y no pasa eso, porque por algo están las normas de tránsito, la velocidad a la que se puede circular en la ciudad, la que se puede circular en ruta. Entonces, por no ser prudente, por esta imprudencia, por la temeridad, digamos, no tener miedo que le pase algo, pero sabe que puede pasar, pero dice, bueno, no importa si tú te frenas bien, anda rápido, anda a 120 en la ciudad, no puede frenar, o lo frena muy encima, pero mata a alguien, digamos, porque es imposible frenar cuando tenés una persona cerca y cuando vas a alta velocidad en la ciudad. Bien, acá hay un exceso de acción. Después tenemos impericia en el arte o profesión, que es cuando faltan los conocimientos más elementales en lo que se desempeña. O sea, un médico que es médico clínico pero no es cirujano y opera a alguien. Y después tenemos la inobservancia de los reglamentos o deber a su cargo. El sujeto omite o viola los reglamentos que se deben cumplir, ¿sí? Por ejemplo, en el exceso de velocidad, cuando se violan las normas de tránsito, ¿sí? Esto básicamente sería homicidio culposo. Después tenemos las circunstancias extraordinarias de atenuación. Perdón que... Acá está. Circunstancias extraordinarias. Cuando en el caso del inciso 1 de este artículo, o sea, en el que dice el que... A ver, espérenme que lo encuentre. Al artículo entero, así lo leemos entero. Ay, no se me abre el código, chicos. Pero sería el artículo 80, inciso 1. ¿Sí? Ahí está. Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que matare, a su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare convivencia o no. ¿Sí? Bueno, entonces dice, cuando en el caso del inciso 1 de este artículo mediaran circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de 8 a 25 años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que en las circunstancias de que la persona que matare a otra
esté dentro del artículo 1 y que haya alguna circunstancia donde se atenúe la pena, o sea, por ejemplo, un asesinato de emoción violenta, el juez podrá aplicar reclusión o prisión de 8 a 25 años. Se disminuye la pena, pero a la figura básica, ¿sí? Ahora, acá dice que no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. O sea que si esta persona la golpea constantemente a la mujer y luego tiene un acto de emoción violenta que supuestamente es una circunstancia extraordinaria de atenuación, no aplicaría, ¿sí? No aplicaría. Bien. Básicamente lo que tienen que saber de esta parte de las circunstancias extraordinarias de atenuación es eso, digamos. No es muy rebuscado, está bien claro. Si ustedes tienen dudas, ¿qué es lo que van a hacer? Dice, cuando en el caso del inciso 1 de este artículo, listo, voy al inciso 1. ¿Qué dice el inciso 1? El inciso 1 es tal cosa. Bueno, pongo un ejemplo del inciso 1. Me dieron circunstancias extraordinarias de atenuación. Bueno, ¿cuáles son las circunstancias extraordinarias de atenuación? Esta. Entonces el ejemplo puede ser esto y esto, ¿sí? Y ustedes ahí lo van analizando, vayan relacionando, ¿sí? El mismo artículo les va diciendo cómo relacionarlo, ¿sí? Y después tenemos el parricidio preterintencional, el parricidio con emoción violenta, que básicamente, si recordamos el parricidio, es cuando se comete un homicidio a los ascendientes o descendientes de línea recta, y puede ser con emoción violenta, que esté en este estado psicológico donde está sacado el tipo o la tipa así hablándolo en criollo. Esta persona no está consciente totalmente de todo y se disminuyen sus frenos inhibitorios. Entonces se produce un parricidio, que es la muerte del ascendiente o descendiente en línea recta, con más la emoción violenta, ¿sí? Y después tenemos el preterintencional, que es cuando, por ejemplo, a ver, ¿qué puede pasar? Que yo, madre enojada, le tire con algo a mi hijo por la cabeza, o lo empuje, o por darle un correctivo, como decían antes, mato a mi hijo, ¿sí? Hay un parricidio, pero preterintencional, pues yo solo lo quería castigar, pero lo termino matando. Entonces si entra dentro de los atenuantes, ¿me entienden? Porque no es algo intencional, no es que esta persona quiere matar a su hijo, sino que bueno, sucedió así. Y tenemos que tener presente siempre que los atenuantes no es que no se castiga, sino se disminuye la pena por los motivos, por cómo se da en la situación. Pero es la persona, sujeto activo, mata a alguien. No es que quede impune, ¿sí? Salvo que, por ejemplo, lo que me olvidé de decirles, de un ejemplo, es de la persona que mata por placer. Una cosa es que la persona esta decida que mata por placer, y otra muy distinta es que la persona sea un esquizofrénico, o sea, alguien que realmente necesita una medicación o tiene que estar atendido porque tiene todo un historial psiquiátrico. Entonces son cosas distintas, eso sería inimputable, ¿me entienden? Porque esa persona no hay forma de que controle lo que le está pasando. Si es una enfermedad, ahora, si vemos desde el otro lado, desde el otro punto de vista donde esta persona mata por placer, sí, es alguien que realmente debe tener alguna enfermedad en el sentido de como decimos nosotros, alguna obsesión o algo que le haga que le haga mal, digamos, en su cabeza para realizar esos actos, para matar por placer. No es alguien muy entero que digamos, así se lo digo en criollo,
no es alguien que respete a los demás, o sea, o que tenga eh, un sentido común de respeto, ¿sí? Estamos de acuerdo que no está en todos sus cabales, pero también estamos de acuerdo que es algo, una decisión que esa persona toma, y por más enferma que esté, no es una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Es una decisión que esa persona toma y por eso lo mata por placer. Bien. Y otra cosa que quería aclarar, más allá de todo esto, no es una apreciación personal mía. Cuando nosotros vemos, analizamos la situación de las personas, eh, tienen que evaluar cómo deviene esa persona a ese resultado. Quizá de niño sufrió maltrato o violencia o muchas cosas que hacen desencadenar ese sentimiento o esa sensación que a él le produce matar, ese placer, ¿sí? Entonces, como que hay personas que cuando son niñas y crecen aprenden determinadas conductas, y eso no quiere decir que están enfermas, sino que ellos piensan que eso es correcto. Al igual que cuando nosotros nos enseñaron desde niños que debemos respetar, que debemos actuar y hacer el bien, que no debemos matar, y muchas cosas que nos enseñaron, porque tuvimos personas que nos pudieron guiar y nos pudieron enseñar bien. Hay personas que no, sí, y hay personas que sienten placer por matar, pero no es distinto a nosotros, sino que aprendieron otras normas o aprendieron otras cosas. Ellos tienen el poder total de raciocinio, ¿sí? No es lo mismo que las personas que tienen un historial psiquiátrico, que son dementes, como lo llamaba el código, pero que, no vamos a llamarlos dementes, sino personas que realmente tienen que estar medicadas, que tienen otro tratamiento especial porque están enfermas, ¿bien? Eso quiero que esté bien claro. Y bien, instigación al suicidio, esto es de la bolilla 3, así que les voy a hacer otro videíto con toda la bolilla 3, así no se les mezcla. Estudien bien todo lo que tiene que ver con homicidio. Yo mañana les subo esto con respecto al suicidio, homicidio en riña. Me falta aborto y creo que un tema más. Y vamos a terminar con todo lo relacionado al que mataren. Sí, vamos a pasar a otros tipos penales y a otros bienes jurídicos protegidos. Así que bueno, si tienen alguna duda, me mandan un mensajito, les mando un beso. Nos vemos.